En 1854, la sangrienta guerra de Crimea arrasaba con el oeste de Rusia y los Balcanes. Los británicos, los franceses y los rusos se enfrentaron en una brutal guerra de trincheras que dejó una estela infinita de muertos y heridos. Multitud de jóvenes rusos estaban ansiosos por servir a su país. Uno de ellos era el conde de 26 años, León Tolstoy. Criado en la riqueza y el privilegio de la elitesca aristocracia rusa, Tolstoy tenía ambiciones de grandeza. Tolstoy quería luchar en batalla para experimentar esos extremos de la vida humana que llegaban con el triunfo militar. En el fondo, él sentía que en el ejército obtendría buena historia para escritos futuros porque ya para ese entonces quería escribir. Emplazado en la ciudad puerto de Sebastopol, Tolstoy fue testigo de algunas de las más sangrientas luchas de la guerra. Mientras que los ejércitos británicos y franceses acababan con las tropas rusas, Tolstoy supo lo que era la horrible verdad de la guerra. Vio cómo los oficiales aristocráticos, los oficiales comisionados, se mantenían fuera de peligro, mientras que los simples soldados eran carne de cañón. Concentrado en capturar la horrible realidad de la guerra, Tolstoy escribió acerca de la vida en el frente. Cada historia capturó una perspectiva diferente de la locura y la muerte que había presenciado. Tolstoy no idealizó la guerra. La vio como una forma de caos, horror y baño de sangre. Cientos de cuerpos que 2 horas antes reventaban con esperanzas y anhelos, grandes y pequeños, se encontraban ahora tirados con manchas frescas de sangre y extremidades rígidas. En 1855, los ensayos de Sebastopol de Tolstoy fueron publicados en un periódico ruso. La reacción fue fenomenal. El público lector ruso se sorprendió por el hecho de tener una voz completamente nueva. La insistencia de Tolstoy en el caos y la brutalidad y el poco sentido que tenía la matanza estuvo en perfecta sintonía con el sentir de los lectores. Luego de la guerra, Tolstoy regresó a la propiedad de su familia. Los lectores rusos ansiaban su siguiente trabajo, pero tendrían que esperar. Tolstoy tenía mayores preocupaciones. Se sentía atormentado por las miserables condiciones de los cientos de siervos que vivían en su propiedad. Mientras que los menos afortunados se enfrentaban al trabajo duro, al hambre y la muerte, Tolstoy se obsesionaba cada vez más con ayudar al prójimo. Tolstoy quería hacer del mundo un lugar mejor, pero siempre estuvo plagado de dudas en cuanto a si la literatura podría tener un impacto lo suficientemente directo en los enormes problemas en Rusia. A pesar de sus dudas, Tolstoy se sentía obligado a crear una historia épica que ayudara a los lectores a comprender las complejidades de la Rusia moderna. El ambicioso autor halló su inspiración en el momento de mayor sufrimiento, pero a la vez de mayor victoria para su país, la derrota de Napoleón en 1812. Las guerras napoleónicas le proporcionaron a Tolstoy el lienzo que él quería porque le permitieron detallar a la población rusa triunfando. Napoleón había hecho lo impensable, marchó a través del corazón de Rusia dejando un camino de muerte y destrucción. En su momento más crítico, el fuerte ejército ruso montó una milagrosa ofensiva. Es evidente que la guerra de 1812 fue particularmente importante para Rusia. Hicieron lo que nadie más en Europa podía hacer, derrotar a Napoleón durante su invierno ruso. Durante 6 duros años, Tolstoy escribió y reescribió su historia, la cual llegó a alcanzar más de 1000 páginas. En sus manos, la guerra de 1812 se transformó en la épica leyenda de la historia rusa, la guerra y la paz. A pesar de que Tolstoy se estaba alejando de sus relatos de primera mano sobre la guerra de Crimea y acercándose a la ficción histórica, aún se basaba en su propia experiencia. La naturaleza de la guerra que Tolstoy presenció anuncia la guerra y la paz. Es el irreducible velo y caos de la guerra. Se había nublado y las gotas de lluvia comenzaron a caer sobre los muertos, sobre los heridos, sobre los aterrorizados, los agotados y los desesperados. La visión épica de esta nueva historia capturó la perspectiva de Tolstoy sobre todos los aspectos de la vida rusa. Él quiso abarcar toda la extensión de la experiencia humana, desde las distintas cosas que conforman la vida pacífica hasta las distintas cosas que le suceden a la gente durante la guerra. Una vez que Tolstoy comenzaba a escribir, no solo escribía literatura, sino que creaba un podio para sí mismo para hablar acerca de su visión del mundo, su visión de Rusia y de la humanidad. Su saga sigue la fortuna de varias familias aristocráticas mientras luchaban por hallar el significado en medio de la sangrienta guerra, las relaciones apasionadas y la intriga familiar que consumía sus vidas.
En La guerra y la paz, Tolstói se enfoca bastante en personajes que intentan descifrar quiénes son y qué es lo que hacen en este mundo. De pronto se dio cuenta de que todo había terminado, de que la ruina y la destrucción estaban cerca, de que no había escape de esta condición de las cosas. La historia consumada del personaje tolstoyano es una persona que atraviesa todo tipo de cambios, comete muchos errores, sufre, aprende algunas cosas y encuentra un poco de felicidad humana. Y esa es la historia de Rusia en la guerra y la paz. En 1865, la ansiosamente esperada historia de Tolstói fue publicada por entregas. Con cada nuevo fascículo, los lectores se devoraban un nuevo capítulo de esta colosal historia. El autor esperaba las críticas muy favorables que habían recibido sus trabajos anteriores. Los críticos no sabían qué pensar, se les hacía difícil decidir quién era el personaje principal en la novela, no sabían hacia dónde iba de fascículo a fascículo. Nadie en ninguna parte había visto alguna vez algo así. Quizá el público no estaba del todo listo para lo que Tolstói les presentaba. A pesar de que muchos lectores se sintieron confundidos por los fascículos mensuales de esta épica, cuando la historia finalmente culminó, los rusos pudieron apreciar completamente la visión de Tolstói. No les quedó más remedio que decir, esta es una gran épica, es una obra de arte, fue considerado el primer gran escritor de Rusia. Luego de más de un siglo y medio desde su publicación, La guerra y la paz ha seguido desconcertando, inspirando e intimidando a los lectores en todo el mundo. El hombre común y corriente que piensa en La guerra y la paz, piensa en un libro tan grande que lo puede utilizar como peso para mantener la puerta abierta. Un estudiante dijo una vez medio en broma, estoy leyendo La guerra y la paz en este momento, y decidí rendirme en cuanto a tener una vida personal, porque nunca podría idear en mi propia vida algo tan bueno como lo que estoy leyendo. En el panorama de las novelas y las historias, La guerra y la paz ataca o celebra cada uno de los temas de cada historia que se ha contado alguna vez. La publicación de La guerra y la paz le ganó a Tolstói tanto el elogio de la crítica como una pequeña fortuna, pero las dudas sobre sí mismo aún rondaban al autor. Sufrió una depresión creativa luego de terminar La guerra y la paz. Dijo que era repugnante ser un escritor. Tolstói tenía riqueza, fama y talento, pero no estaba satisfecho. Quería ayudar al prójimo. Desde niño, Tolstói se había debatido entre ideales y pasiones, y esta batalla interna seguiría trayéndole una desdicha intolerable durante muchos años. Venerado como uno de los autores más grandes de todos los tiempos, el legado de León Tolstói continúa ocupando un lugar preponderante en sus descendientes, muchos de los cuales se han dispersado por el mundo. Estos arbustos no lucen muy atractivos. Les digo que ser una Tolstói y miembro de la familia fue un verdadero fastidio, porque se crean expectativas de nuestra familia y nunca podemos alcanzar lo suficiente. Sí, sentimos orgullo porque nuestro tatarabuelo es quizá uno de los más respetados escritores hasta el sol de hoy. A pesar de que Tatiana vive en Nueva Jersey, sus raíces se encuentran a más de 6.400 kilómetros de distancia, en Yasnaya Poliana, la propiedad de la familia que fue el lugar de los mayores logros, así como del sufrimiento más profundo de su tatarabuelo. Nacido el 28 de agosto de 1828, en esta gigantesca propiedad, la vida en la elitesca aristocracia de Rusia parecía no tener límites para el joven León Tolstói. Sin embargo, algunos de sus primeros recuerdos fueron de muerte y pérdida. Su madre falleció cuando él estaba muy pequeño y su padre cuando él tenía 10 años, así que siempre existió la sensación de que la familia para Tolstói era algo que había perdido. Quería más consentimiento. Quería a su madre y quiso tener a mami hasta que fue un hombre mayor. De esta infancia de soledad, Tolstói desarrolló un fuerte sentido de moral y amor por el prójimo. Todos los niños Tolstói admiraban a su hermano mayor, Nicolás. Cuando León tenía 5 años de edad, Nicolás reunió a sus hermanos para explicarles un nuevo juego que prometió los ayudaría a acabar con la miseria humana. Ese era un objetivo que Tolstói pasaría el resto de su vida intentando alcanzar. Nicolás les dijo que había habido una hermandad mítica de hormigas que sabía el secreto del amor y la bondad. Por supuesto, Tolstói estaba fascinado y Nicolás dijo que tenía las respuestas a todas estas preguntas, pero que estaban escondidas en un palo verde y que él mismo había arrojado ese palo a una quebrada. Los niños buscaron el palo verde en vano.
Cuando se cansaron, se juntaron y hablaron acerca del amor universal que esperaban hallar. Y ese era todo el juego. Simplemente sentarse ahí acurrucados y abrazarse los unos a los otros y pensar en estos maravillosos hermanos hormigas que salvarían el mundo de la maldad. El juego inspiró a Tolstói a ir en busca de la pureza espiritual, pero a medida que crecía fue seducido por las tentaciones de la vida. A la edad de 16 años, Tolstói se inscribió en la Universidad de Kazán, en donde luchó por concentrarse en sus estudios. Descubrió que no estaba muy interesado en estudiar duro. Quería ser un chico muy a la moda y no un niño aplicado. Y tal como cualquier universitario común y corriente, incluso hoy en día, comenzó a festejar más y le empezó a preocupar más estar en onda. El alocado estudiante desarrolló un apetito por el sexo, frecuentemente con prostitutas. El despertar de sus impulsos sexuales desencadenó una lucha a lo largo de toda su vida entre las ambiciones espirituales y los deseos carnales. Conozco mucha gente que cree en el amor libre porque les gusta tener sexo. Y Tolstói no era ese tipo de persona. No creía en el amor libre. Consideraba que era algo terrible. Desde temprana edad, Tolstói admitió que su carne le impedía ser el hombre que quería. Luego de 3 años de ser un espíritu libre en la universidad, Tolstói contrajo gonorrea. En la soledad de una clínica para enfermedades venéreas, el desgraciado Tolstói comenzó a escribir un diario. ¿Cuál es el propósito de la vida de un hombre? Yo sería el más desdichado de los hombres si no encontrara un objetivo para mi vida, así que toda mi vida será una constante y activa búsqueda para lograr ese objetivo. Los escritos de Tolstói se alejaron de su introspección y de su interés en la comprensión de sí mismo. El deseo compulsivo de Tolstói por mantener el diario sentó las bases para su vida como escritor, filósofo y voz moral. Creo que se sentía genuinamente atormentado por las inconsistencias que plasmó en sus diarios. Al mes de abandonar la clínica de enfermedades venéreas, Tolstói heredó la propiedad de su familia, Yasnaya Poliana, y abandonó los estudios. A pesar de que su fortuna era escasa según los parámetros aristocráticos, Tolstói de 19 años contaba ahora con 4.000 rublos, 1.214 hectáreas de tierras y 330 siervos. En la reclusión de su casa de campo, Tolstói se esmeró por sobresalir en todas las áreas. Sus diarios personales están llenos de quiero ser el mejor en todo, quiero ser el mejor en calistenia, así que hacía una cantidad determinada de ejercicios cada hora, el mejor en piano, y se imponía reglas en relación a cuántos arpegios tocar. Pero por encima de todo, Tolstói aún buscaba alcanzar su objetivo de la niñez de ayudar a su prójimo. Las deplorables condiciones de vida de los 40 millones de siervos y campesinos rusos indignaban al idealista y joven aristócrata. Tolstói, como joven, tenía una visión de querer amar a sus vecinos, de tratar a los campesinos como hermanos, en lugar de como sirvientes. En 1850, Tolstói asombró a sus acaudalados vecinos cuando abrió una escuela para campesinos. Siempre quiso ser un profeta y traer el reino de los cielos acá a la tierra. Tolstói ansiaba la pureza, sin embargo no podía resistirse a satisfacer su salvaje apetito sexual con un torrente interminable de campesinas y sirvientas. Luego de 3 años en su propiedad campestre, el inquieto aristócrata se dirigió a Moscú para satisfacer sus ansias intelectuales y físicas. A pesar de sus nobles ideales, Tolstói bebía cuantiosamente, dormía con mujeres fáciles y desarrolló una poco saludable adicción al juego. Luego de cada ronda de libertinaje, Tolstói volvía a avergonzarse de su débil fuerza de voluntad. Las constantes crisis que Tolstói encara en su vida nos dicen que tenía un gran ego, pero también tenía una gran capacidad para autocriticarse y para dudar que estaba haciendo lo correcto. Lo considero un hombre de gran personalidad, alguien cuyo alcance excedía la comprensión de la gente, pero el hecho de haber probado ser tan humano de tantas maneras distintas hace que su vida sea aún más conmovedora para mí. Atormentado por su lujurioso comportamiento, Tolstói llegó a pensar que el matrimonio sería la única fuente verdadera de pureza espiritual. Sin embargo, la relación que esperaba salvaría su vida se convertiría en una intolerable fuente de desdicha. En junio de 2004, León Tolstói era noticia de nuevo. 130 años luego de su publicación, su novela Ana Karenina ocupaba los titulares.
Ese verano, Oprah Winfrey fue y escogió a Ana Karenina de León Tolstoy en su club de lectura, y de inmediato se dispara directo hasta el tope de la lista de bestsellers del New York Times. Muchas personas se emocionaron con la idea, pero a otros les atemorizaba la posibilidad de leer lo que evidentemente era una novela tan larga y complicada. Recientemente estuve de vacaciones. Recuerdo que caminaba por la playa y vi a dos personas diferentes leyendo Ana Karenina. A pesar de que Ana Karenina cuenta la historia de un matrimonio en conflicto durante el siglo XIX en Rusia, el libro continúa electrizando a los lectores de hoy. Los problemas que enfrenta Ana son problemas con los que los lectores de hoy se pueden identificar. ¿Qué es más importante, tu deber o la pasión? Mientras Tolstoy trabajaba en su libro, recurrió a su propia indignación con la decadencia de la clase alta de Rusia para crear el caos interno de su heroína. Ana es una hermosa aristócrata que se debate entre los votos de su matrimonio y una apasionada relación con el gallardo príncipe Vronsky. Tolstoy teje este doloroso dilema en un despliegue maestro de estilo literario y examen de conciencia personal. Tomen en cuenta cómo comienza. Las familias felices son todas iguales. Cada familia infeliz es infeliz de su propia manera. ¿No quieren saber más? La relación amorosa que Ana Karenina tiene con Vronsky es atractiva para la gente hoy en día porque todos conocemos a alguien que se ha enamorado de un modo que es absolutamente perjudicial para su bienestar y para el bienestar de su familia. Ella pensaba en otro hombre, podía verlo y sentía como con solo pensar en él, su corazón se llenaba de emoción y alegría criminal. Como lectores, nos identificamos con Ana Karenina porque no siempre obtenemos lo que queremos. Y ese es un gran tema para las mujeres. Yo particularmente creo que todas tenemos un plan B. Incluso si estamos felizmente casadas, pensamos, cielos, estoy pensando en otro hombre. Y esa en realidad es la historia de Ana Karenina. No quiero nada sino tu amor. Y eso se esfumó, así que todo se acabó. Se terminó. Tolstoy está interesado en lo que hace la gente que tiene demasiado que perder y tomar decisiones que son destructivas para ellos mismos. Luego de que Ana sacrifica a su familia y su respetabilidad por Vronsky, este se cansa de la relación. Al encarar las crueldades de la vida sola, Ana no ve ninguna esperanza para su futuro. ¿Será posible? Ni siquiera la felicidad, sino simplemente el tormento. No, nada. Y con repugnancia recordó que era lo que ella llamaba ese amor. Tolstoy lleva al lector hasta la crisis espiritual de Ana cuando escoge para ella la muerte en vez de la vida. Creo que continuamente nos sentimos atraídos por la idea de leer a Tolstoy de nuevo porque es como una bebida alcohólica. Nos atrapa con una trama, resolverá a Ana sus problemas maritales y al mismo tiempo transmite una inmensa dosis de ansiedad existencial. Tolstoy tenía mayores ambiciones que dramatizar los giros crueles de la vida. El profético autor deseaba también mostrarle a la masa lectora cómo podían salvar sus propias almas. Esta novela, además de ser la gran novela del adulterio, considero que es también la mejor novela familiar alguna vez escrita. Tolstoy creó el personaje de Levin para encarnar el lado burlón de la historia de Ana, un desilusionado aristócrata que encuentra significado en su vida. Tolstoy intentó crear en Konstantino Levin uno de los primeros y mejores personajes autobiográficos realizados. Tomó el matrimonio de Kitty y Levin directamente de sus propios diarios. La felicidad que Levin halla en el matrimonio estaba basada en el intento del propio Tolstoy de purificar su alma luego de una juventud irresponsable. A pesar de su sórdida historia sexual, el temprano éxito literario de Tolstoy lo convirtió en uno de los solteros más codiciados de Moscú. Cuando Tolstoy, de 34 años, tuvo un hijo bastardo, fue repudiado nuevamente por su conducta pecadora, pero esta vez él esperaba que el matrimonio fuera su camino a la liberación. En 1862, la familia Beers trajo a sus 3 hijas a visitar al conde Tolstoy con la intención de poder casar a la mayor, Lisa. Pero durante el proceso de estar alrededor de esa familia de chicas, él se enamoró de la más joven. Ella tenía un lado maternal, además de esa pureza joven y alegre.
A Tolstói le preocupaba que fuese demasiado feo para Sofía, de 18 años. Sin embargo, ella lo idolatraba y se obsesionó con su genialidad. Ella escribió una pequeña obra y él reconoció que era aquel hombre mayor y poco atractivo de su historia, pero también pudo darse cuenta a través de su historia que ella estaba enamorada de él. Por supuesto, su ego se sintió muy halagado por el hecho de que, a pesar de que ella lo considerara tan poco atractivo, estuviera enamorada de él y ella estaba enamorada de su personalidad. Luego de tan solo 2 meses, Tolstói le propuso matrimonio a Sofía Behrs y ella aceptó. Tolstói quería desnudar su alma imperfecta ante su joven prometida, así que antes de la boda le mostró sus diarios, los cuales describían sus aventuras sexuales en morboso detalle. Ella llegó a pensar que no lo podía amar más, que su amor había muerto, pero ya saben, el amor no funciona de esa manera. A pesar de la perversidad de sus diarios, Sofía sentía mucho respeto por Tolstói, el escritor y el gran pensador. Ella quería compartir su vida con él. Sofía Behrs y el conde León Tolstói se casaron en la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora en el Kremlin. Tolstói se casó en 1863 y permaneció casado hasta el día de su muerte en 1910, y fue un lazo extraordinariamente fuerte e importante, siendo ambos personas posesivas, ávidas, necesitadas e inteligentes. Los primeros 20 años del matrimonio de Tolstói fueron muy fructíferos y cercanos. Sin embargo, los 20 años finales de su matrimonio se degenerarían hasta convertirse en un infierno, en el que cada uno atormentaba, sentía lástima y molestaba al otro. De ser aclamado como el próximo gran autor de Rusia durante la Guerra de Crimea en 1855, Tolstói se debatía entre el pecado y la virtud. Predicaba sus ideales acerca del hermano fraternal, pero no podía resistir sus deseos en cuanto a la bebida, el juego y las mujeres. Luego, en 1862, decidió purificar su alma torturada a través del matrimonio. Una semana después de su boda con Sofía Behrs, le escribió a su hermana: Viví durante 34 años sin saber que era posible amar tanto y ser tan feliz. 9 meses después de la boda, tuvieron a su primer hijo, Sergei. Sofía dio a luz 8 veces durante los primeros 8 años de matrimonio. El principio de su matrimonio fue muy feliz, realmente de dicha. Ella tomaba parte en la vida de él y él en la de ella. Hacían las cosas juntos. A medida que su familia florecía, Tolstói alcanzaba su máximo esplendor como autor. Comenzó a trabajar en su épica La Guerra y la Paz, y Sofía lo apoyaba como confidente, amante, secretaria y editora. Cada noche, cuando terminaba las páginas que él había escrito, ella hacía las copias en limpio y las correcciones. Una especie de edición. Así que se dice que ella escribió y reescribió La Guerra y la Paz completa a mano 7 veces. A pesar de que León y Sofía se amaban profundamente, el exigente autor comenzó a imponerle a Sofía su visión tradicional sobre el matrimonio. Una esposa debía apoyar a su esposo, ignorar su apariencia y dedicarse completamente a la casa y el hogar. Para haber sido un hombre tan sensible, siempre me sorprendió y me desilusionó lo insensible que era con ella. Sofía, quien había crecido en una alegre familia moscovita, se sentía atrapada en esta servil vida campestre. Siento un salvaje deseo de escapar de su influencia, la cual hallo opresiva a veces, y no preocuparme más por él. A pesar de que Sofía luchaba por satisfacer a su marido, Tolstói se fue aburriendo a medida que el matrimonio cayó en una monótona rutina. El florecimiento inicial del primer amor estaba desapareciendo y la rutina se estaba apoderando de la situación. Ella tenía que cuidar de todas las cosas prácticas, pero él no quería ocuparse de ellas. Más tarde ella bajó hasta mi habitación y me fastidió hasta que estaba fuera de sí misma. No dije ni hice nada, pero estaba deprimido. Salió corriendo, histérica. Yo corrí tras ella. Estoy terriblemente agotado. A pesar de que su relación era tensa, Sofía y León siempre habían compartido un amor común por sus hijos y su ficción. Pero ahora, Tolstói comenzaba a perder interés en su papel como padre y autor. El lanzamiento por entregas de Ana Karenina fue muy exitoso, pero mientras escribía los fascículos finales, Tolstói de nuevo se cuestionó el valor espiritual de sus novelas. Tolstói fue objeto de todo tipo de ataques cuando escribió Ana Karenina, porque preguntaban ¿por qué escribir sobre estos decadentes aristócratas?
Así que cuando terminaba de escribir Ana, en 1878 o 1879, Tolstói estaba listo para una conversión que lo sacaría de la literatura de una vez por todas. Tolstói se preocupó cada vez más. La actividad de escribir era una especie de decepción que le permitía a la gente pasar su tiempo en la niebla del entretenimiento. Esto formó parte de una crisis espiritual. Según él lo entendía, era muy infeliz con su posición en el mundo. Se preguntaba por qué importaba cualquier cosa y fue presa de pensamientos sobre el suicidio. Desde la infancia, Tolstói había buscado el secreto del amor universal. En 1878 había probado ser soldado, vividor, hombre de familia y autor de fama mundial. Ahora preveía un nuevo papel para sí mismo, un hombre santo. Se volcó hacia interrogantes existenciales aún mayores y abandonó la idea del matrimonio y el hogar como algo que le daría satisfacción. Eso no lo satisfacía. El desilusionado aristócrata se dedicó completamente a purificar su alma. El ascetismo de Tolstói se basó en la búsqueda de la disciplina y la limpieza. Se oponía a fumar y a la bebida muy rotundamente. En parte porque eran perjudiciales, en especial la bebida estaba dañando la sociedad rusa. Pero la verdadera razón por la cual se oponía a fumar y a la bebida era que te hacían sentir bien. Tolstói tenía problemas con el placer. Luego de haber pasado 5 décadas persiguiendo prostitutas y engendrando más de una docena de hijos, Tolstói ahora decidía que el sexo era un acto vil que debía ser abolido, incluso con su esposa. Él era demasiado humano para poder ignorar la carne, incluso luego de que se había convertido en una especie de profeta a favor de la castidad. Tolstói atacó a la gente por hipocresía. Sin embargo, al escribir en la reclusión de su propiedad, Tolstói no siempre practicaba lo que predicaba. De pronto se contradecía. Cuando la gente le decía algo al respecto, él decía, bueno, no soy un pájaro para cantar la misma canción todo el tiempo. Mientras más se dedicaba Tolstói a su vida de pureza, más le molestaba a su esposa por alejarlo de alcanzar su objetivo. Él sentía que ella lo mantenía en el mundo. A ella le preocupaban los derechos de autor, la propiedad, la herencia. Ella no estaba de acuerdo con todo su entusiasmo y sus nociones radicales. A pesar de que Tolstói inicialmente había obligado a Sofía a un matrimonio tradicional, su visión sobre la vida familiar ahora estaba cambiando. Definitivamente, él no quería una esposa perfecta. Quería convertirse en un ascético, en un monje, un gurú. Ella no quería un gurú, sino un esposo. Mientras León Tolstói pasaba más tiempo predicando sobre la vida simple que cuidando de su esposa e hijos, Sofía intentaba desesperadamente mantener unida a la familia. Hacia el final, él se alejó de ella por completo. Y ella intentó recuperarlo. Ese fue el dolor que sufrió ella en su vida. Ella ya no era parte de su vida. Él la había sacado. Él escribió en sus diarios, ella no es un ser humano. La rechazaba. Desgastada, luego de dar a luz a un total de 13 hijos, cansada de manejar una gigantesca propiedad y de tolerar al esposo de quien estaba separada, la vida de casada para Sofía era una pesadilla. Sofía se volvió problemática. Luego de todos esos hijos, creo que realmente tenía muchos desórdenes hormonales. Se volvió cada vez más histérica y cuando se molestaba, siempre hacía una escena. Más adelante en la vida, ella intentó suicidarse varias veces. Creo que trataba de recuperar a su esposo. Creo que él arruinó muchas vidas por ser tan exigente y poco razonable. Era un moralista y... si él hubiera sido mi padre, probablemente lo habría matado. A pesar de que Tolstói intentó difundir el amor en la humanidad, su incesante búsqueda de la perfección espiritual le amargó la vida a sus seres más cercanos. Considero que es una verdadera tragedia que se amaran tanto el uno al otro, pero que no pudieran vivir para tolerarse o para mostrarlo. La búsqueda de Tolstói de la vida simple alejó a su familia, pero pronto inspiraría un movimiento de seguidores mundial y le ganaría una reputación como voz moral de su generación. Al terminar Ana Karenina en 1877, León Tolstói le dio la espalda a la ficción y se dedicó a una vida de pureza espiritual.
El objetivo de Tolstói era tener una sociedad basada en el amor recíproco entre todos sus miembros. 5 años más tarde, su esposa le exigió que compraran una casa en Moscú y el ascético, muy dado a recluirse, se enfrentó cara a cara a los males de la ciudad moderna. Cuando Tolstói se mudó con su familia a Moscú por el bien de la educación de sus hijos, según él lo describe, primero se vio expuesto a la pobreza urbana y Tolstói era el tipo de persona que, si algo le molestaba, no descansaba hasta que sentía que estaba haciendo algo al respecto. Los miserables barrios removieron la simpatía de toda la vida de Tolstói por los campesinos. ¿Cómo podía vivir él tan bien mientras otros sufrían tanto? Tolstói estaba convencido de que los campesinos tenían una simplicidad y una bondad innatas y una capacidad para el amor que Tolstói consideraba que se había perdido en la aristocracia. Tolstói quería vivir los ideales sobre los que estaba escribiendo, llevando una vida de pobreza autoimpuesta. Horrorizado por la miseria de Moscú, el apasionado autor decidió poner en práctica sus teorías. Tolstói regresó a su propiedad en el campo, comenzó a usar harapos y pasaba los días trabajando duro en el campo. Convencido de que la mayoría de las novelas eran una distracción de los asuntos serios de la vida, Tolstói empezó a escribir frenéticamente historias y ensayos que tenían que ver con principios espirituales. De los 90 extraños volúmenes en la obra completa de Tolstói, aproximadamente un cuarto intenta decirle a la gente que debe vivir su vida de esta manera y que debe leer la Biblia de esta otra. Debido a la distinción que ya tenía como escritor famoso, todo el mundo leía lo que él escribía, así que lo que decía desde el punto de vista ético, moral y espiritual realmente causaba un gran impacto. Seguidores de todos los confines de Rusia hacían peregrinaje para buscar asesoría espiritual en su maestro. Mientras más crecía la reputación de Tolstói, más peregrinos venían a él. Llegaban hasta las puertas de su propiedad y pedían saludar al sabio, reunirse con él, y él era muy abierto, era una época diferente, no había detectores de metales. A medida que se traducían las obras de Tolstói, sus lecciones espirituales fueron acogidas en todo el mundo. Su influencia llegó mucho más allá de las fronteras rusas. Su trabajo se publicaba con frecuencia en Ginebra o Londres, así que sus ideas eran ampliamente conocidas en toda Europa. Tolstói se convirtió en el filósofo moral mediático más célebre del siglo XIX. Hay una interesante contradicción en el hecho de que Tolstói era quizá una de las personas más esencialmente arrogantes que hayan vivido jamás. Sin embargo, sus ideas defienden una humildad muy sorprendente y conmovedora. Todo el mundo quería un poco de él, quería hablarle y entrevistarlo. ¿Quería atención? No, quería menos. ¿Habría estado feliz si nadie se le hubiese acercado para hablar con él? No, él era humano, pero de una manera más profunda, más amplia y más intensa que la mayoría de las personas. A medida que crecía su búsqueda espiritual, Tolstói se hacía cada vez más atrevido en su crítica hacia la inequidad de la sociedad rusa. Gradualmente desarrolló una tendencia para comenzar a producir una obra estilo panfleto de varios tipos que atacaba las cosas que él consideraba equivocadas. La Iglesia Ortodoxa y el zar de mano de hierro controlaban la vida espiritual, económica y militar de 128 millones de rusos. La crítica no estaba permitida y la disidencia era severamente castigada. A pesar de que el zar censuraba algunos de los escritos más incendiarios de Tolstói, no tomaba ninguna acción más allá contra el sabio de fama mundial. Tolstói logró el tipo de popularidad en la que, a pesar de que el gobierno quería prohibirle que publicara en el extranjero y que dijera ciertas cosas, no tenía interés en provocar el tipo de respuesta que el arresto de Tolstói definitivamente provocaría. Se estaba elevando hacia una posición desde la cual podía debatir, hacer enojar, retar y causar agitación. La visión política de Tolstói era en general que el único sistema político adecuado era la anarquía. Él era el tipo de persona que está contra el gobierno y quería regresar a la tierra. Mi concepción de Tolstói es casi como la de una especie de proto-hippie. En 1894, Tolstói escribió la innovadora novela El reino de Dios está dentro de nosotros, que criticaba duramente todas las formas de violencia y la guerra. Las autoridades zaristas intentaron prohibir el libro en Rusia, pero Tolstói había enviado copias para ser impresas en Alemania, Francia e Inglaterra.
Tolstói pensaba que toda la sociedad podía ser transformada si tan solo una persona comenzaba a decir no. Me niego a servir en el ejército, me niego a permitir este tipo de violencia. Un activista hindú que se proclamaba humilde seguidor de Tolstói probaría estas teorías. El joven Mohandas Gandhi concordaba con Tolstói. Gandhi leyó los tratados de no violencia de Tolstói y se sorprendió con lo que leyó. Hay gente que ha dicho que si Gandhi procedió a hacer el trabajo que hizo, que a su vez contribuyó a la caída del Imperio Británico, realmente hay que agradecérselo a Tolstói. Tolstói también se enfrentó a la Iglesia Ortodoxa rusa, acusándola de hipócrita por predicar la paz mientras apoyaba al cruel régimen zarista. Él no creía en iglesias como instituciones que mediaban entre la gente y su relación con Dios. Mientras Tolstói arremetía repetidamente contra las deficiencias morales de la Iglesia, atreviéndose hasta a reescribir los evangelios, los sumos sacerdotes decidieron que el autor había llegado demasiado lejos. El 24 de febrero de 1901, un sacerdote de San Petersburgo leyó un sorprendente decreto. Bien conocido para el mundo como escritor ruso de nacimiento, ortodoxo por bautismo y educación, el conde Lev Nikolayevich Tolstói se ha alzado arrogantemente contra el Señor, su Cristo y su sagrada herencia. El régimen zarista temía que la excomunión de Tolstói causara una retaliación pública y prohibió cualquier mención del autor en la prensa. Tolstói se emocionó con su excomunión. Era la primera vez que el gobierno zarista le había concedido el honor de sufrir por sus creencias. Sus propios seguidores habían sido perseguidos y exiliados, pero nadie tocaba a León Tolstói porque, como dijo el zar muy inteligentemente, ¿acaso ese hombre cree que le voy a sumar una corona de mártir a su gloria? Tolstói inspiró a sus seguidores, ofendió a la Iglesia y capturó la imaginación de millones. Sin embargo, no estaba satisfecho de haber encontrado el secreto de su perfección espiritual. En la actualidad, León Tolstói es aún aclamado como uno de los grandes autores de todos los tiempos. Para el hombre promedio y falso de la calle, Tolstói representa un gran misterio y le tiene un poco de temor. Cuando la gente piensa en Tolstói, se imagina un busto o un monumento. Siempre piensan en el viejo de barba, el profeta. Sus leyendas épicas, La Guerra y la Paz y Ana Karenina, continúan provocando, retando e intimidando a las nuevas generaciones de lectores en todo el mundo. Tolstói estaría feliz de saber que La Guerra y la Paz ha sobrevivido a lo largo de las eras. Esa es la bendición, la maldición es que es conocida como la novela más impenetrable de todos los tiempos. Los escritos de Tolstói fueron muy innovadores. Él fue el extraño autor que vivió para ser aclamado como un genio durante su propia época. Cuando Tolstói celebró su cumpleaños número 80, era el más grande autor con vida del mundo. No solo el mejor novelista, sino el más grande pensador moral. Quizá el hombre de letras más influyente que el mundo hubiera visto jamás. Así que cada acontecimiento en el que él participaba, cada palabra que decía, era un evento mediático. Durante los últimos 15 años de su vida, los avances tecnológicos transformaron a Tolstói, el gran escritor, en una de las primeras celebridades internacionales. La primera fotografía a color en Rusia fue de León Tolstói. La nueva máquina de tomar dictados de Thomas Edison grabó el sonido de su voz. Los camarógrafos de Path Newsreel filmaron al conde en su propiedad. Piensen en los Beatles, multiplicado por 20, por 1000 veces. Olvídense de Elvis, de Madonna, no hay comparación. Tolstói era inimaginablemente famoso. Tolstói era llamado a veces el segundo zar de Rusia. Y se decía que Rusia tenía en realidad dos gobernantes. El gobernante moral era Tolstói y el político era Nicolás II. A pesar de que sus proyectos literarios y espirituales eran adorados en todo el mundo, la vida personal de Tolstói seguía consumida por la angustia y la tristeza. En otoño de 1910, su matrimonio tocó fondo. Tolstói sintió que las obligaciones familiares eran una distracción tan grande de los asuntos urgentes de la vida que tuvo que marcharse. Como lo había hecho desde su juventud, Tolstói quería emprender su camino solo, comenzar una nueva vida. Tolstói siguió insatisfecho consigo mismo y con su vida hasta el día que murió, razón por la cual, a la edad de 82 años, huyó de su propiedad ancestral. Tolstói se levantó temprano una mañana de octubre, recogió sus pertenencias y se marchó. El conde que lo tenía todo quería huir de su propia vida.
Nadie sabe a ciencia cierta a dónde se dirigía. Parece que quería llegar hasta la Tierra Santa. Luego de visitar brevemente un monasterio, Tolstói, de 82 años, se enfermó de neumonía y tuvo que descansar en una estación de tren en la campiña rusa. Los diarios de todo el país informaban acerca de su paradero y de lo que estaba sucediendo. La gente comenzó a reunirse en la estación para intentar descifrar lo que sucedía. A medida que su salud se deterioraba, una multitud de rusos acudió para alcanzar a ver a su héroe nacional, pero la mujer que había sido su compañera en la vida y en el amor durante 40 años fue obligada a permanecer afuera junto al grupo de curiosos. Los seguidores de Tolstói temían que ver a su esposa agravara al viejo sabio. No querían que se molestara en los últimos momentos y no se dieron cuenta de que quizá a él le hubiera gustado tenerla ahí. Mientras la muerte se acercaba, Tolstói seguía obsesionado en hallar el secreto de la felicidad humana, la cual se le había escapado desde su infancia. Alguien contó que lo último que él dijo cuando le preguntaron ¿tiene la respuesta o sigue en la búsqueda? Fue sigo en la búsqueda. La mañana del 7 de noviembre de 1910, los pesados párpados de Tolstói se cerraron. Luego de que entrara en estado de inconsciencia, Sofía fue llevada hasta la habitación en la que yacía su esposo. Cayó de rodillas y le susurró: «Perdóname, perdóname, nunca he amado a nadie más que a ti». No se puede evitar sentir la tristeza y la tragedia de dos personas que se adoraban completamente. Y ella no pudo estar ahí cuando él murió porque se le mantuvo alejada debido a que también se irritaban tanto el uno al otro. Simplemente es terrible. Tolstói había dejado instrucciones específicas de ser enterrado en la quebrada de su propiedad, Yasnaya Poliana, la misma quebrada en la que su hermano Nicolás había escondido el palo verde que contenía el secreto para acabar con la miseria. Su funeral fue un enorme acontecimiento para Rusia. Las autoridades zaristas estaban preocupadas de que se pudiera suscitar algún tipo de revolución en ese momento. No creo que podamos concebir hasta qué punto Tolstói fue admirado y aceptado como gurú por la juventud rusa. Los periódicos en Asia y Europa, todos titulaban que había ocurrido un evento de importancia histórica para el mundo literario. Era el tipo de fama que Tolstói temía y deseaba a la vez. Cuando Tolstói falleció, gente de todas partes del mundo sintió que había perdido más que a un gran autor. Tolstói representó una voz moral en un momento en el que la gente sentía que la necesitaba desesperadamente. La gente comprendió que el vocero de este tipo de ideal en la vida había fallecido finalmente. Tolstói intentó con muchas cosas, pero halló la felicidad en muy pocas. Sin embargo, las historias que dejó atrás son un testamento de su introspección en el alma humana. El mundo es un lugar mejor por haber tenido a Tolstói, porque él no tenía miedo de hablar en nombre del amor, de hablar en nombre de la no violencia. Tolstói no ofrece respuestas absolutas, deja el final inconcluso para que nosotros como lectores intentemos descifrarlo de una manera que nos obliga a leerlo constantemente. Más que cualquier otro autor, los libros de Tolstói tienen la capacidad de cambiar completamente el modo en el que una persona ve el mundo. Este era un hombre que lo tenía todo. Tenía fama, un nivel de riqueza, familia y todas esas cosas. Pero sentía que en el fondo tampoco estaba satisfecho, que necesitaba responder las mismas interrogantes sobre la condición humana, el destino y la libre voluntad que todo el mundo enfrenta.